Hoy nos metemos en un lío de los buenos. Ya te digo. Uno de esos conflictos que son, bueno, el pan de cada día en muchas democracias, el pulso entre el Estado, que busca mantener el orden, y la ciudadanía, que reclama su derecho a protestar. Y el epicentro de nuestro análisis hoy está en Bolivia, con una propuesta del gobierno de Rodrigo Paz que ha levantado una polvareda, vamos, tremenda. Tremenda. Quieren criminalizar los bloqueos de carreteras, que allí es una forma de protesta casi ancestral. Y para entender bien el embrollo nos vamos a apoyar en un texto muy lúcido del jurista y politólogo boliviano Eduardo Salinas, que lo titula, sin andarse con rodeos, Gobierno versus Pueblo. A ver, la idea que nos venden a primera vista parece de puro sentido común. Si bloqueas una carretera y paralizas el país, vas a la cárcel. Simple. Parece simple, ¿sí? Cuidado, porque esa solución tan simple es en realidad una peligrosa ilusión. Una trampa que confunde el castigo con la justicia y que a la larga podría debilitar al Estado en vez de fortalecerlo. Vamos a ver por qué. Es que su punto de partida ya es demoledor. Totalmente. Él dice que el problema de fondo no es que falten leyes más duras. La protesta social, y esto es clave, no surge porque la gente se aburra en casa. Claro. Nace de algo mucho más profundo, de necesidades que no se cubren, de una crisis económica que ahoga y, sobre todo, de la sensación de que el gobierno se ha vuelto sordo. El bloqueo, según él, es el último grito cuando nadie te escucha. Vale, pues empecemos por ahí, por el principio de la propuesta. El autor arranca diciendo que esta idea de endurecer las penas para conseguir la paz social es un error de cálculo monumental. Sí, lo es. Sostiene que estas iniciativas legislativas casi siempre nacen a la rápida, con las prisas, como una reacción casi visceral a la presión de los medios o al propio desgaste de un gobierno. No es una política de Estado meditada, vamos. Es más bien un manotazo sobre la mesa para aparentar fortaleza. Justo. Y pone nombres y apellidos, que es lo que hace el análisis tan interesante. Menciona, por ejemplo, al diputado Carlos Alarcón, de Alianza Unidad, que pide penas de 10 a 20 años de cárcel. 20 años. Una barbaridad. Luego está Lisa Claros, una diputada de Libre, que también apoya la medida. Y aquí es donde Salinas mete el dedo en la llaga y señala una ironía brutal. ¿Cuál? Pues que esta misma diputada, que hoy pide cárcel para los manifestantes, fue una de las participantes más activas en los bloqueos de 2019 contra el gobierno de Evo Morales. No me digas. Es tremendo. ¡Vaya! Vamos, que se ve clarísimo que la legitimidad de una piedra en la carretera depende de en qué lado de la barrera política te encuentres en cada momento. Una hipocresía política de manual. De manual. Y también nombra a Manolo Rojas, del PDC. La conclusión de Salinas es tajante. Esto no es una política pública seria. No. Lo describe como una lógica improvisada que pretende educar al pueblo a la mala. Es un intento de gobernar a base de castigo. Y eso, advierte, es como echar gasolina al fuego. Solo genera más rechazo y más confrontación. Y lo fascinante de este punto es cómo el autor utiliza el concepto del derecho penal. A ver, Él traza una línea muy clara entre lo que sería un derecho penal democrático y uno de corte autoritario. El democrático, explica, es la última ratio. una expresión en latín que significa el último recurso. Exacto. Es el bisturí del cirujano, que el Estado solo debe usar para proteger derechos fundamentales y castigar conductas individuales muy graves, cuando ya no queda otra opción. Claro, es la artillería pesada que solo sacas cuando todo lo demás, el diálogo, la negociación, la política, ha fracasado estrepitosamente. Exactamente. En cambio, el derecho penal autoritario es todo lo contrario. Es la primera herramienta que saca el gobernante de la caja. Su función no es proteger derechos, sino controlar a la población. Reprimir la disidencia. Justo. No se enfoca en delitos graves, se enfoca en aplastar conflictos sociales. Lo que argumenta Salinas es que esta propuesta de ley transforma el Código Penal en un arma de control político. Y eso, lejos de ser una muestra de fortaleza, Es la prueba irrefutable de su fracaso para gestionar las crisis por las vías democráticas. entendido el marco teórico. Pero Salinas no se queda ahí, y aquí es donde su análisis se vuelve, creo yo, incontestable. Pasa de la teoría a la cruda realidad. Con un argumento práctico que es demoledor. Demoledor. El sistema penitenciario de Bolivia está, y no es una exageración, completamente colapsado. Un detalle que convenientemente se suele olvidar en los debates de mano dura.
Se habla mucho de las penas, pero poco de dónde se van a cumplir. Totalmente. Es que el dato que aporta es para pararse a pensar. Cerca del 70% de las personas que están en la cárcel en Bolivia no tienen una sentencia firme. Un 70%. Es una locura. Un 70%. Están en prisión preventiva. Esto significa que el sistema no está saturado, es que ha reventado por las costuras. Las cárceles están hacinadas. Hasta niveles que violan cualquier derecho humano. Y si no tienen sentencia, en teoría, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. O sea que tenemos cárceles llenas de inocentes teóricos en condiciones infrahumanas. Exacto. De hecho, la situación es tan absurda que el propio Estado tiene que aprobar decretos de indulto y amnistía cada cierto tiempo, no por bondad. Sino porque físicamente no cabe más gente. Eso es. Entonces, la idea de meter en ese sistema a cientos o miles de manifestantes, Salinas lo califica de jurídicamente irresponsable, pero yo diría que roza lo surrealista. Y si conectamos esto con el panorama general, las consecuencias de aprobar leyes que sabes de antemano que son inaplicables son nefastas. Claro. Y a siguiente, sabiendo que no tiene la capacidad material para cumplir lo que promete, el mensaje que le llega a la ciudadanía es letal. Que la ley es un chiste. O peor, que solo se aplica para algunos. Exacto, que es selectiva. La ley pierde toda su autoridad. El orden jurídico se convierte en un teatro y la gente, lógicamente, deja de creer en las instituciones. Y se crea una desconfianza, una erosión del Estado de Derecho que es muy difícil de revertir. Es la gran paradoja. En un intento de reafirmar la autoridad a la fuerza, lo que consigues es dinamitar la poca legitimidad que te quedaba. O sea que es un desastre en la práctica. Y me imagino que no solo se debilita en la práctica, sino que una ley así debe chocar de frente con el propio armazón legal del país, ¿no? De frente. Totalmente. Con la Constitución, con los tratados internacionales. Choca de frente, sí. Es otro de los pilares del análisis de Salinas. Argumenta que esta criminalización es una vulneración flagrante de la propia Constitución boliviana. Que protege derechos como la libertad de reunión, la libertad de expresión. Exacto, o la participación ciudadana. Él defiende que la protesta no es un simple berrinche, es una herramienta legítima de expresión política y, sobre todo, un mecanismo de control de la ciudadanía cuando el poder se vuelve sordo. Es una especie de sistema de alarma de la democracia. Justo. No es solo un derecho, es casi una función necesaria para que el sistema no se anquilose. Y no se queda en la Constitución. Va más allá. También choca con tratados internacionales que Bolivia ha firmado, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos textos otorgan una protección especial y reforzada al derecho a la protesta social. Incluso cuando ésta resulta molesta. Incluso cuando es molesta o disruptiva. No es un derecho de segunda categoría que se pueda suspender a la ligera. Un momento. Entonces, ¿el derecho internacional protege incluso las protestas que nos fastidian el día a día, las que nos hacen llegar tarde al trabajo? En gran medida sí. Obviamente hay límites, como la violencia, pero la idea de fondo es que la protesta, para ser efectiva, a menudo tiene que ser disruptiva. Si no molestara a nadie, probablemente nadie le haría caso. Buen punto. Y por último, el autor recalca que se violan principios básicos de cualquier derecho penal que se considere democrático. Ya hemos hablado de la última ratio, pero hay más. Por ejemplo, El principio de proporcionalidad. Imponer penas de hasta 20 años a un agricultor que bloquea una carretera para pedir precios justos es, bueno, un disparate. La pena es salvajemente desproporcionada. claro, Y otro fundamental, el principio de culpabilidad individual. La responsabilidad penal es personal. No se puede meter en el mismo saco a miles de personas y tratarlas como una masa criminal. habría que probar uno por uno qué hizo cada individuo. Eso es. Es lo que prohíbe el castigo colectivo. Entonces, si juntamos todas las piezas, usar el Código Penal para gestionar una crisis económica es, según Salinas, una distorsión total. Es como lo que decíamos antes, intentar arreglar un reloj de precisión con un martillo. Una metáfora que describe perfectamente la situación. Atacas el síntoma, que es el bloqueo, pero ignoras por completo la enfermedad, que es el descontento que lo provoca. Exacto. Y para ilustrar la inutilidad de esta estrategia, el texto saca a relucir un ejemplo histórico muy potente. Sí, es muy bueno. Recuerda que ni los imperios más poderosos han logrado frenar protestas masivas solo a base de arrestos. Pon el ejemplo del Imperio Británico con Gandhi en la India. Claro, es que es imposible.
Cuando la protesta es generalizada, cuando no son 4 gratos sino miles de personas, el aparato represivo del Estado, por muy fuerte que sea, simplemente colapsa. No hay suficientes policías, ni juzgados, ni cárceles. Lo que nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón. A la pregunta clave, vale, si criminalizar la protesta es impracticable, ilegal y contraproducente, ¿qué demonios se hace? Claro, Porque mientras tanto, la carretera sigue cortada, la ambulancia no pasa y el comerciante se arruina. ¿Qué alternativa propone Salinas? él plantea una hoja de ruta que va en la dirección diametralmente opuesta. No se trata de más Estado policial, sino de más y mejor Estado social y democrático. A ver, concreta un poco más, ¿qué propone? En primer lugar, algo que suena obvio, pero que es lo más difícil: promover un diálogo y una negociación reales. Sentarse en una mesa con los movimientos sociales, con la Central Obrera Boliviana, y no levantarse hasta encontrar soluciones. Pasar de la confrontación a la conversación. Eso es. Segundo, implementar políticas públicas serias que vayan a la raíz del problema económico. Tercero, y esto es muy importante, crear canales institucionales permanentes para que la gente pueda expresar sus demandas sin tener que quemar un neumático, Y por último, gobernar buscando consensos, no a golpe de decreto. que es una de las críticas que le hace al gobierno de paz. Entiendo los argumentos sobre el colapso carcelario y los derechos humanos, pero seamos sinceros, los bloqueos paralizan la economía. El daño es real e inmediato. Sí, claro que lo es. ¿No tiene el Estado la obligación de actuar con contundencia frente a eso? ¿Qué le diría Salinas a ese comerciante que lo ha perdido todo por un bloqueo? Es la pregunta más difícil y la más legítima. Y creo que Salinas respondería que, precisamente, la mejor forma de proteger a ese comerciante no es con una ley que será inaplicable y que generará más violencia. Sino evitando que se llegue al bloqueo. Exactamente. La gobernanza responsable, el diálogo constante, son a largo plazo el único camino real para evitar la conflictividad. La mano dura es un parche que parece solucionar el problema hoy, pero que garantiza un conflicto mucho mayor mañana. Un parche que se cae enseguida. Y advierte que intentar imponer esta ley será inútil, los movimientos sociales no la van a acatar, y su aplicación solo servirá para debilitar aún más al Estado. En definitiva, recapitulando el análisis de Eduardo Salinas, partíamos de una idea que parecía de sentido común: encarcelar a quien bloquea una carretera. Y hemos visto que es una solución que se desmorona por todos lados. Es impracticable porque el sistema carcelario no da más de sí. Es legalmente muy cuestionable porque choca con derechos fundamentales de la Constitución y tratados internacionales. Y sobre todo, es políticamente una torpeza, porque en lugar de fortalecer al Estado, erosiona la confianza y la autoridad. Refuerza la idea con la que Salinas prácticamente cierra su texto. Un Estado serio no es el que más fuerte grita o el que más penas impone. Claro, Un Estado serio no espera que el conflicto estalle para reaccionar con el Código Penal. Es el que trabaja en la prevención, el que atiende las causas y el que siempre privilegia la mesa de negociación sobre la celda. es la diferencia entre un gobierno que actúa como un bombero y uno que actúa como un pirómano. No se podría decir mejor. Y todo este análisis, aunque se centra en Bolivia, plantea una pregunta final que es universal. Y que nos interpela a todos. ¿Cuál es esa reflexión final para que nos quedemos pensando? El texto nos deja con una cuestión crucial para cualquier democracia. ¿Dónde se traza exactamente la línea que separa una protesta legítima, aunque sea molesta y nos complique la vida, de un acto delictivo? Una línea muy fina a veces. Muy fina. Y, lo que es aún más importante, ¿quién tiene la legitimidad para trazar esa línea? ¿Y con qué herramientas se debe gestionar el conflicto cuando esa línea se vuelve borrosa? ¿El Código Penal o la mesa de negociación? Ahí está la cuestión. ¿Lo dejamos en manos de un juez con un código penal o en las de políticos sentados en una mesa de negociación?